Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo esta noche, esta semana, su programa Destellos con su amiga Lucy, desde Houston, Texas, transmitiendo por Urantia Televisión y sus redes sociales, y también por Facebook de Urantia desde el Amor. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana que espero sea de mucho provecho para todos ustedes. De nuevo, este tema de esta noche se relaciona siempre con Jesús. Hemos estado viendo a Jesús todo este mes de enero, puesto que aprovechamos esa cercanía de, de la Navidad que pasó, el Año Nuevo que empezó, y es bueno empezar siempre con nuestro Maestro Jesús, Miguel de Nevadón, encarnado. Vamos a continuar, esta es ya una tercera sesión que hablamos sobre Jesús. Y como les digo, el tema es Jesús en Jerusalén. Vimos primeramente la niñez de Jesús y luego vimos los años posteriores a la niñez de Jesús. Bueno, ahora continuamos con ese viaje a Jerusalén que, que tanta experiencia le dio a Jesús y que empezó él a pensar ya como con más madurez y a percibir esa misión a la que vino a este planeta Urantia. Vamos a ver desde el punto de vista del libro de Urantia cómo lo narra, y también vamos a reflexionar un poquito para ver qué es lo que se aplica todavía a nuestras vidas. Bueno, se debe aplicar todo, ¿no? La vida de Jesús en sí es una gran enseñanza para todos. Pero, pues, es bonito repasar, tomar emoción de esos momentos, revivir esos lugares donde pasó Jesús, sus experiencias que luego le ayudarían a ejercer su misión y ayudar, perdón, a todos aquellos que se relacionaron con él. Y además, ese gran tesoro que nos dejó en ejemplo en su vida. Por eso vamos a continuar ahora entonces, empezando con estas narraciones. Para los amigos que nos escuchan por Radio Internacional Urantia, también pues les pedimos que ejerzan un poquito su imaginación, ya que no están viendo las diapositivas, que sí están viendo los amigos que están en Urantia Televisión y en Urantia desde el Amor. Aquí vemos pues una imagen de Jerusalén, el templo más importante, algunas de las paredes. Imaginemos esa época de Jesús, donde estaba concurriendo mucha gente porque era la temporada de la Pascua y era su primer viaje a Jerusalén, según nos relata el libro de Urantia. Vemos entonces que vamos a tomar algunos extractos de ese
viaje de Jesús a Jerusalén. Algunas cosas que son importantes, bueno, todo es importante, pero tratamos de resumir un poquito y no tan resumido tampoco, para que podamos aprovechar al máximo todo lo que vamos a releer y a reflexionar. Como primer punto vamos a tener que Jesús visita el templo en Jerusalén. Todavía ese templo pues está en su apogeo, tiene todas sus paredes y todas sus puertas principales, que ahora pues vemos en estados quizás de ruinas a los que han tenido oportunidad de ir a Israel a ver estos lugares preciosos donde los pies de Jesús pusieron ahí su huella, que a pesar de los años no se ha perdido. Está viva esa experiencia. Y aquellos que han ido a Israel saben la emoción que se siente al visitar todos esos lugares. Todavía podemos percibir en fe esa presencia de nuestro Maestro. Y nos dice entonces en el documento 125 del libro de Urantia. Al recorrer los patios del templo, se encontró Jesús por doquier con un espíritu de irreverencia que le llenó el corazón de disgusto y pesadumbre. Juzgaba que la conducta de las multitudes no armonizaban con el hecho de que estaban presentes en la casa de su padre. Imagínense cuál fue la primera impresión de Jesús. Ver el templo abarrotado de personas irreverentes, comerciantes, mujeres de la vida alegre, negocios, dinero, y, y es la casa del Padre, la casa dedicada a nuestro Padre universal. Y para Jesús eso era prácticamente una afrenta, porque me imagino que cuando le decían que iban a ir a Israel, cuando sus padres le dijeron eso, pues él pensaba que iba a encontrar aquella belleza, grandeza, aquellas cosas solemnes, la fe viva, la devoción, la adoración, todo eso. Y por el contrario, se encuentra con actitudes irreverentes, como dice el libro de Urantia. Pero dice que su joven corazón se estremeció particularmente al conducirle a su padre al patio de los gentiles, donde se topó con la jerga ruidosa de las masas, que gritaban y maldecían en voz alta, mezcladas indiscriminadamente con el balido de las ovejas y la cháchara que traicionaba la presencia de los cambistas y de los vendedores que pregonaban animales sacrificiales y otras mercancías. Bueno, entonces el templo tenía más bien el aspecto de un mercado y nada de un lugar de reverencia y de adoración. Pero sobre todo, el sentido de la decencia de Jesús se sublevaba a la vista de las frívolas cortesanas que deambulaban dentro del recinto del templo. Mujeres pintarrajeadas, como las que había visto recientemente en su visita a Séforis. Esta profanación del templo suscitó su plena indignación juvenil, que no titubeó en expresar libremente a José. Jesús admiraba el concepto y el oficio del templo, pero le acongojaba la fealdad espiritual que descubría en el rostro de tantos adoradores desconsiderados. Al ver José de qué manera había afectado a su hijo los ritos del templo, prudentemente lo llevó a ver la hermosa puerta, la artística puerta de bronce corintio. Pero Jesús
Ya había visto bastante para esta primera visita en el templo. Regresaron pues al patio superior en busca de María y salieron a caminar al aire libre, distanciándose por una hora de la multitud. Contemplaron el palacio Asmoneo, la imponente residencia de Herodes y la torre de los guardias romanos. Ahí estaba siempre presente Roma. Y Roma, el imperio de ese tiempo, pues sojuzgaba a todos los pueblos que conquistaba y a los judíos no les hacía ninguna excepción. Y recuerden que tuvieron también, pues, muchas guerras, rebeliones y maltratos con todas las gentes y pueblos que se les rebelaban. Era realmente impresionante el poderío del Imperio Romano. Y claro, los soldados y las guardias estaban en todas partes de ese gran imperio. Durante este paseo, José explicó a Jesús que solo los habitantes de Jerusalén podían presenciar los sacrificios diarios en el templo y que los gentiles tan solo concurrían al templo 3 veces al año para participar de las ceremonias. En la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, que era 7 semanas después de la Pascua, y en octubre para la fiesta de los tabernáculos. Esas fiestas eran importantísimas. Creo que quizás nadie se las perdía. Estos festivales habían sido establecidos por Moisés. Hablaron también de las dos fiestas establecidas con posterioridad, la de la dedicación y la del Purim. Después regresaron a su albergue y se prepararon para la celebración de la Pascua. Ahora vemos Jesús y la Pascua. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Pues imagínense, la comida era especial y había mucha oración, mucha dedicación, por lo menos de los creyentes y de los que profesaban la fe, ¿verdad? Aunque en el templo siempre pues había cosas irreverentes. 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para compartirlo con sus invitados. El sacrificio de un número tan enorme de estos corderos es lo que tanto había afectado a Jesús en su visita al templo. José y María habían pensado festejar la Pascua con los parientes de María, pero Jesús persuadió a sus padres que aceptaran la invitación de ir a Betania. Esa noche se reunieron para los ritos de la Pascua, comiendo la carne asada con pan ácimo e hierbas amargas. Esa costumbre pues todavía existe entre los judíos tradicionales, los que todavía guardan con celo estas tradiciones. Vemos en esta ilustración, imagínense, está el cordero, está el pan ácimo, están las hierbas amargas y todas ellas aún en la actualidad tienen un significado especial cada una de ellas. Se le pidió a Jesús, como novel hijo del pacto, que relatara la historia del origen de la Pascua. Así lo hizo, pues, desconcertando, sin embargo, un poco a sus padres, con comentarios que reflejaban suavemente las impresiones captadas por su mente joven, pero lúcida, de lo mucho que tan recientemente había visto y había oído.
Imagínense esa gran impresión que tenía Jesús. Bueno, sus primeras impresiones de una celebración. No era fácil que se le borraran de la mente. Las ha de haber tenido presentes, muy presentes en esta cena de Pascua que estaban celebrando. Ya en esta parte de su vida, aunque nada dijo a sus padres sobre estos asuntos, Jesús había comenzado a darle vueltas en la cabeza a la idea de celebrar la Pascua sin el cordero sacrificado. Claro, a él no le gustaba derramar esa sangre. Eh, Me imagino que miraba el sufrimiento de las pobres ovejas, de los pobres corderos que, que sacrificaban. Ha de haber sido un espectáculo terrible ver esa sangre regada por todos lados. Uy, sí, claro, es una impresión fuertísima. ¿A quién no le quedaría grabado? Y más a Jesús, que era tan dado a la pureza, a la misericordia desde pequeñito. Ay, ha de haber sido algo traumático realmente. Estaba plenamente seguro de que el Padre Celestial no se complacía con estos espectáculos de ofrendas sacrificatorias y con el paso de los años estaba cada vez más determinado a de que algún día establecería una celebración incruenta de la Pascua. Al día siguiente, las ceremonias en el templo fueron más aceptables para Jesús, borrando en parte los recuerdos desagradables del día anterior. A la mañana siguiente, el joven Lázaro se hizo cargo de Jesús. Juntos emprendieron una exploración sistemática de Jerusalén y sus alrededores. Bueno, adolescentes, niños, al fin y al cabo, pues era lógico que tuvieran mucha curiosidad por conocer los alrededores, por encontrarse con otros niños y compartir actividades. Claro, los niños nunca se aburren, siempre están pensando en cómo ocupar su tiempo y en este caso, pues muy sanamente, ¿no les parece? ¿Mm? Antes de que acabara el día, Jesús ya había descubierto los varios sitios alrededor del templo en los que se daban cursos y se daban conferencias de enseñanza y se respondía las preguntas de los asistentes. De ahí en adelante, aparte de unas cuantas visitas al Santo de los Santos para contemplar el velo de separación, preguntándose qué era lo que realmente se ocultaba tras él mismo. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en torno al templo, asistiendo a dichas conferencias docentes. Su sed, su avidez de aprender y de conocer lo que era toda esa tradición y todas esas lecturas que hacían los, los que estaban ahí con los doctores de la ley en esos entonces, pues él no desaprovechaba ninguno de esos momentos y de esas oportunidades. Durante la semana de Pascua, Jesús ocupó su lugar entre los nuevos hijos de los mandamientos. O sea, debía sentarse afuera de la baranda divisoria que separaba a los que no disfrutaban de la plena ciudadanía de Israel. Habiéndose así recordado su juventud, se abstuvo pues Jesús de hacer las muchas preguntas que acudían una y otra vez a su mente. Por lo menos se abstuvo hasta que concluyera la celebración de Pascua y se levantaran las restricciones impuestas sobre los jóvenes recién consagrados, así como él. El miércoles de la semana de Pascua le permitieron a Jesús ir a la casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Esa noche
escucharon Lázaro, Marta y María las palabras de Jesús sobre asuntos temporales y eternos, humanos y divinos. Y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano. Ya ahí florecía ese amor que Jesús sembraba en todos los lugares donde él hacía presencia. Una y otra vez, durante la semana pascual, los padres de Jesús lo encontraban sentado a solas, con su cabeza entre las manos, profundamente pensativo. Nunca lo habían visto comportarse de ese modo, y desconociendo cuán confundido de mente y cuán atribulado de espíritu estaba, debido a la experiencia por la que atravesaba, estaban dolorosamente perplejos, sin saber qué hacer. No veían la hora de que pasara la semana de Pascua, ansiando ansiando volver a la calma de Nazaret, con este hijo que actuaba de manera tan extraña. José y María, antes de partir de Jerusalén, en compañía del maestro nazareno de Jesús, habían tomado medidas definitivas para que Jesús regresara a Jerusalén cuando cumpliera los 15 años, con el propósito de comenzar un prolongado curso de estudios en una de las más renombradas academias rabínicas. Jesús visitó la academia en compañía de sus padres y su maestro, pero todos ellos estaban afligidos al ver cuán indiferente parecía Jesús a todo lo que le decían y hacían. María estaba profundamente dolida por la reacción de Jesús a la visita a Jerusalén, mientras que José estaba profundamente perplejo por los extraños comentarios y la sorprendente conducta del muchacho. Aquí vimos que María, como toda madre, era muy emotiva, se daba mucho a las emociones, a los impulsos que le nacían como madre. En cambio, José era un poco más reflexivo, podríamos decir que un poco más maduro. La verdad que no conozco la diferencia de edad entre ellos. Sí sé que los dos eran jóvenes, pero se notaba que María era más impulsiva, más dada a la emoción, y José era más reflexivo, como les dije, más reflexivo. Y por eso ellos actuaron de esta manera, que estaban pues María dolida y José perplejo. Después de todo, la semana de Pascua había sido un acontecimiento imponente en la vida de Jesús. Tuvo la oportunidad de conocer a decenas de muchachos de su misma edad, candidatos a la consagración como él, y aprovechó la ocasión para aprender cómo vivía la gente en Mesopotamia, Turquestán, Patria y en las provincias más occidentales del Imperio Romano. Claro, esta fiesta era una ocasión perfecta para que llegara cantidad de gente de todas las partes, de todos los lugares. Y entonces, em, ya él conocía bastante bien el modo de vida de los jóvenes egipcios y el de otras regiones próximas a Palestina. Había miles de jóvenes en Jerusalén en ese momento, y el adolescente de Nazaret conoció personalmente y entrevistó más o menos extensamente a más de 150. Le interesaba en particular los que provenían del lejano oriente y de los remotos países del occidente. Como resultado de estos intercambios,
el joven comenzó a abrigar el deseo de viajar por el mundo, con el fin de aprender cómo se ganaban la vida en los diversos grupos de sus semejantes. Vemos la partida de José y de María. Se había dispuesto que el grupo de Nazaret debía reunirse en la zona del templo al promediar la mañana del primer día de la semana siguiente al Festival de la Pascua. Así lo hicieron, y ahí comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Jesús había ido al templo para escuchar los debates, mientras sus padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. Enseguida los nazarenos se prepararon para partir, separándose como era costumbre en estos viajes de ida o vuelta a las festividades de Jerusalén, en un grupo de hombres y uno de mujeres. En el viaje de ida Jesús había acompañado a su madre y a las otras mujeres, pero ahora, siendo un joven consagrado, se suponía que viajaría de vuelta a Nazaret con su padre y con el grupo de hombres. Sin embargo, al emprender los nazarenos el camino de regreso hacia Betania, Jesús aún se encontraba en el templo, tan absorto en escuchar una discusión sobre los ángeles, que había perdido completamente la noción del tiempo y se le pasó la hora indicada para partir con sus padres. No se dio cuenta que se había quedado atrás hasta el receso del mediodía de los debates del templo, en el templo. Los viajantes nazarenos, por su parte, tampoco se dieron cuenta de la ausencia de Jesús, porque María suponía que él se había integrado al grupo de los hombres, mientras que José pensaba que viajaría con las mujeres, puesto que en el viaje de ida había ido con ellas, conduciendo el asno de María. Así pues, no descubrieron la ausencia de Jesús hasta llegar a Jericó y prepararse para pasar la noche. Después de preguntarles a los rezagados que iban llegando a Jericó y de enterarse de que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron la noche sin reposo, haciendo conjeturas de toda índole sobre qué podía haberle ocurrido a Jesús, rememorando a la vez sus extrañas reacciones ante los acontecimientos de la semana pascual y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de su presencia en el grupo antes de salir de Jerusalén. Imagínense qué preocupación más grande. Como madres, como padres, hemos tenido momentos de preocupación cuando no vemos a nuestros hijos cerca. Imagínense ellos que ya habían salido y recorrido gran distancia, ya estaban en Jericó. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente, no? Es algo natural, pero inquietante y que, bueno, produce mucho gasto de energía estar pensando qué pudo haber pasado, qué pudo haber pasado. Y quizás hasta estaban culpando porque, bueno, no puse tanto cuidado, no me cercioré de que él viniera. Tantas cosas, tantas cosas. Entonces vemos como Jesús se había quedado rezagado en el templo, pues tampoco él, como quien dice, perdía el tiempo. Entonces veamos qué pasó el primero y el segundo día de Jesús en el templo. Entre tanto, Jesús había permanecido en el templo durante toda la tarde escuchando las discusiones y disfrutando de una atmósfera más apacible y decorosa, puesto que las grandes multitudes de la semana de Pascua casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en ninguna de las cuales participó Jesús, se dirigió a Betania, llegando precisamente
cuando la familia de Simón se disponía a sentarse a la mesa. Los tres jóvenes se regocijaron mucho de ver a Jesús, el cual pasó la noche en casa de Simón. Poco participó en las conversaciones esa velada. Permanecía, en cambio, a solas largo rato en el jardín, sumido en sus meditaciones. Por eso les decía que aquí ya empieza Jesús a percibir la misión que tenía. Al día siguiente, Jesús se levantó temprano, dirigiéndose al templo. En la cresta del Monte de los Olivos se detuvo y lloró el espectáculo que se desenvolvía ante sus ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones, viviendo bajo la vigilancia de las legiones romanas. Si Jesús viviera o estuviera viviendo esas experiencias en nuestro tiempo, yo creo que le pasaría lo mismo. Estamos igual, un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado a las tradiciones, viviendo la vigilancia no de las regiones romanas, pero sí la vigilancia de los gobiernos, de leyes, de, bueno, tantas cosas que nos absorben el tiempo, que nos absorben las ideas, que a veces se quedan en ideas y no actuamos y que nos tienen sin tiempo para vernos nosotros mismos, para hacer esa conexión con nuestro Maestro, con esa chispa divina que cada quien tiene dentro de su mente, o bueno, fuera de su mente, pero ahí es donde está percibiéndose esa presencia, esa chispa divina. No hay legiones romanas, pero sin embargo hay muchas distracciones, incluyendo la tecnología, porque como puede ser buena y de mucho provecho, puede ser mala o no muy buena y de mucho atraso para ese desenvolvimiento y desarrollo espiritual. Al promediar la mañana se encontraba en el templo, decidido a tomar parte en los debates. Mientras tanto, José y María también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino a Jerusalén. Primero acudieron apresuradamente a la casa de sus parientes en la que todos ellos se habían hospedado durante la semana pascual. Pero por averiguaciones dedujeron, de hecho, que nadie había visto a Jesús. Después de buscar todo el día sin hallar rastro de él, regresaron a la casa de sus parientes a pasar la noche. En la segunda conferencia, Jesús se atrevió a hacer algunas preguntas, como preguntón que era, ¿verdad? Participando de un modo sorprendente en las discusiones del templo, aunque siempre respetuoso, como correspondía a su corta edad. En ocasiones, sus preguntas directas ponían en aprietos a los eruditos maestros de la ley judía, pero tan clara e ingenuamente se manifestaba su noción sincera de la justicia y tan evidentemente era su sed de conocimiento, que casi todos los maestros del templo estaban dispuestos a tratarle con la mayor consideración. Pero cuando se atrevió a poner en tela de juicio la justicia de la pena en la pena de muerte para un gentil que, embriagado, se había salido del patio de los gentiles, penetrando inadvertidamente en los recintos prohibidos, supuestamente sacros del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó
con la crítica implícita del muchacho y fulminándole con la mirada desde su imponente altura, le preguntó cuántos años tenía. Jesús replicó, 13 años, aunque me falta un poco más de 4 meses para cumplirlos. Entonces, reiteró el airado maestro, ¿qué haces aquí si ni siquiera tienes edad suficiente para ser hijo de la ley? Al explicar a Jesús que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de las escuelas de Nazaret, los maestros replicaron al unísono con aire burlón. Haberlo sabido, es de Nazaret. Pero el jefe arguyó que Jesús no tenía la culpa si los dirigentes de la sinagoga nazarena le habían permitido que se graduara formalmente a los 12 años en lugar de los 13. Aunque varios de sus detractores se levantaron y se fueron, se dictaminó pues que el muchacho podía seguir asistiendo como alumno a las discusiones del templo. Al acabar esta su segunda jornada en el templo, nuevamente fue Jesús a Betania para pasar la noche. Nuevamente salió al jardín para meditar y orar. Bien se podía ver que su mente se debatía bajo el peso de problemas muy serios. En- Veamos ahora qué pasó en el tercer día en el templo. Aquí ya Jesús ya resonaba, ¿no? Ya entre la gente, porque como ponía en aprietos a todos los maestros de la ley, pero claro, ingenuamente, como dice ahí, ¿verdad? No lo hacía con una intención de desafiarlos. Simplemente era su sed de conocimiento y su sed de justicia la que él eh, manifestaba. Durante esta tercera jornada de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se reunió en la sinagoga se reunió en la sinagoga una muchedumbre curiosa, pues se había corrido la voz de la presencia de este mancebito de Galilea que confundía a los sabios de la ley. También vino Simón desde Betania para ver qué estaba haciendo el muchacho. Antes de que terminara el día, la atención del grupo de debate principal del templo estuvo monopolizado por las preguntas de Jesús. Y algunas de estas preguntas eran, ¿qué es lo que hay realmente en el Santo de los Santos, detrás del velo? Bueno, yo también me hice esa pregunta y me puse a investigar un poquito y encontré eh, que detrás del velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto o el arca de la alianza, el símbolo de la presencia divina, la gloria de la Shekinah, brillando sobre el propiciatorio y ante las figuras de los querubines, así como se muestra aquí en esta ilustración, que ya nuestros queridos amigos que solo están oyendo tienen que imaginarse como un cofre dorado que tiene sus ayudas para como unos palos para poder ser levantada fácilmente. Y sobre ese cofre está la figura de, de dos ángeles, que son unos querubines y que prácticamente están en actitud de adoración y sus alas están formando como un arco, casi se tocan. Me imagino que eso simboliza la alianza también, ¿verdad? Porque casi se tocan, están como haciendo una alianza. Entonces, esa era la pregunta de Jesús. ¿Qué es lo que hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? Otra pregunta era, ¿por qué las madres de Israel deben separarse de los creyentes varones en el templo?
Bueno, esta costumbre todavía en algunas de las, ¿cómo les diré?, de los grupos judíos, los más tradicionalistas, eso se conserva. Hay muchas opiniones sobre esto. Algunos dicen que es para mantener la pureza de los pensamientos, para que no haya una cercanía entre varón y mujer, para que no haya malos pensamientos y se peque contra la pureza. Esa es una de las opiniones que se tienen. Y otra es para que cada quien se centre pues en las oraciones que están haciendo. También por la pureza de la mujer, que si ha tenido un niño, que pues todavía no puede llegar al templo. Bueno, tantas cosas, tantas cosas. Esas son ya apreciaciones mías. No me hagan caso. La otra pregunta. Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué tanta matanza de animales para ganar el favor divino? ¿Es que se han interpretado erróneamente las enseñanzas de Moisés? Respecto a esto, también hay opiniones y he puesto aquí una nota que dice, existe consenso entre los estudiosos del Nuevo Testamento acerca de la oposición de Jesús al templo y sus rituales, concomitantes con sus enseñanzas de vivir en justicia y compasión. Su ministerio desafió los conceptos de la ley de Moisés, en particular los rituales de pureza que conducían a la diferenciación y a la división de clases económicas y de género. Esto producía también la injusticia porque los trataban a todos iguales. Si tenía dinero, pues tenía que pagar el diezmo y todo, y si no tenía, igual lo tenía que pagar. Entonces, la práctica de perdonar el pecado sin invocar los rituales del templo, ni sacrificios, ni expiaciones, llevada a cabo por Jesús durante su ministerio, constituyó la manera de demostrar que el sistema había perdido su validez. Jesús compartía el alimento con los pobres, marginados y pecadores. Cenaba con mujeres y con los cobradores de impuestos, los gentiles. Tocaba y sanaba a los leprosos o a una mujer sangrando. En su conjunto mostraba el rechazo que abrigaba hacia el sistema. A su arribo a Jerusalén se enfrentó al núcleo del mal en las instalaciones del templo y predijo su destrucción. El templo entonces era el símbolo de un sistema opresor en los planos social, económico, que Jesús buscaba terminar. Eso es lo que se refiere a la pregunta que decía ahí que le hizo a los maestros de la ley sobre si era que se estaban interpretando erróneamente las leyes de Moisés. Otra de las preguntas era, puesto que el templo está dedicado al culto del Padre Celestial, ¿no resulta incongruente permitir ahí la presencia de los que se dedican a los negocios y comercios seculares? Esto era como poner en primer orden lo que era lo material, materialista, en lugar de lo espiritual, de la adoración, a que hacía referencia a la palabra templo y la instalación, ¿no? Y luego, otra de sus preguntas desconcertantes. ¿Será el esperado Mesías un príncipe temporal que ocupe el trono de David? ¿O será más bien la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Aquí prácticamente él estaba pues sintiendo esa misión a la que venía y también pensando en esos deseos de su madre, de que realmente él fuera un príncipe temporal que ocupara el trono de David y que liberara al pueblo de la opresión romana. Ahí ya se encontraba él, se manifestaba la clase de dilema en la que él estaba pasando por esos momentos, lo material y lo espiritual. Durante toda la jornada, José y María seguían buscando ansiosamente a Jesús.
e incluso llegaron a entrar varias veces al templo, pero no se les ocurrió acercarse a los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraban casi al alcance de la fascinante voz del joven. Imagínense, ya desde pequeño tenía esa voz fascinante y con autoridad. Durante la entera jornada se admiraron los espectadores de esas preguntas, y nadie estaba más atónito que Simón. Durante más de 4 horas, este joven nazareno acosó a los maestros judíos con preguntas que estimulaban el intelecto y obligaban al examen de conciencia. Hizo poco comentario sobre las observaciones de sus mayores. Transmitía sus enseñanzas con las preguntas que hacía, mediante la agudeza y sutileza con que planteaba su pregunta. Conseguía a la vez poner en tela de juicio las enseñanzas de ellos y sugerir las suyas propias. Había tan encantadora combinación de sagacidad y humor en su forma de preguntar que suscitaba la simpatía aún entre aquellos que resentían en mayor o menor grado su juventud. Al hacer estas preguntas penetrantes, su tono se mantenía en todo momento altamente imparcial y considerado. En esta tarde memorable en el templo, se mostró tan reacio a derrotar a los opositores por medios desleales como se mostraría siempre en su subsecuente ministerio público. Tanto de joven como más adelante cuando hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión solo para experimentar el triunfo de su lógica sobre la de sus contrincantes. Su interés supremo solo y exclusivamente residía en proclamar la verdad, sin sempiterna, revelando así más plenamente al Dios eterno. Al terminar el día, Simón y Jesús se dirigieron de regreso a Betania. Durante la mayor parte del camino, el hombre y el niño callaron. Nuevamente se detuvo Jesús en la cresta del Monte de los Olivos, pero ya no lloró al contemplar la ciudad y su templo, sino que inclinó la cabeza en devoción silenciosa. Después de la cena en Betania, nuevamente rehusó la invitación de participar en la alegre rueda de conversación, yéndose al jardín. Ahí permaneció largas horas, hasta bien entrada la noche, en vano intentando esbozar un plan definido de acción para acometer el problema de su misión en la vida y para decidir cuál sería la mejor manera de enfrentar la tarea de revelar a sus compatriotas tan espiritualmente ciegos un concepto más bello del Padre Celestial, librándolos así de las duras cadenas de la ley, los ritos, las ceremonias y las tradiciones enmohecidas. Pero la luz esclarecedora no se le presentaba a este joven que tanto anhelaba la verdad. Pasemos al cuarto día en el templo y veamos qué fue lo que sucedió. Jesús estaba extrañamente despreocupado de sus padres terrenales, aun cuando durante el desayuno la madre de Lázaro le comentó que sus padres debían ya estar por llegar al hogar. No se le ocurrió a Jesús que tal vez estarían un poco preocupados por su ausencia. En la conferencia de la tarde no habían hecho más que empezar a responder a sus preguntas sobre cuál era el propósito de la oración, cuando el jefe invitó al mancebo a que se acercara y sentando a su lado, le solicitó que expusiera su punto de vista respecto a la adoración y a la oración. Imagínense qué respuesta habrá dado. La noche antes, los padres de Jesús habían oído hablar de este extraño mancebo
que tan hábilmente se ponía a la altura de los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que ese joven fuera su hijo. Estaban a punto de dirigirse a la casa de Zacarías, pensando que Jesús podría haber ido ahí para visitar a Elizabeth y a Juan. Pero reflexionando que tal vez Zacarías estaría en el templo, se detuvieron ahí, camino a la ciudad de Judá. Mientras deambulaban por los patios, imaginaos su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz de su hijo extraviado y le vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta al temor y a la ansiedad largamente reprimidos. Corrió hacia el mancebo, quien se había levantado para saludar a sus atónitos padres, diciendo: Hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace más de 3 días que tu padre y yo te buscamos acongojados. ¿Qué te llevó a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver cómo respondería. Su padre lo miraba con reproche, pero no decía nada. Debe recordarse que Jesús era supuestamente un joven adulto. Había completado el curso escolar normal para un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y consagrado como ciudadano de Israel. Y sin embargo su madre acababa de regañarlo más que suavemente ante el público reunido en medio del esfuerzo más serio y sublime de su joven existencia, poniendo fin ignominiosamente a una de las mejores oportunidades que se le habían presentado hasta ese momento de enseñar la verdad, predicar la justicia y revelar el carácter amoroso del Padre Celestial. Momento de gran apuro para Jesús, porque María, como les dije, emotiva y en forma de impulso, pues le reclamó delante de todos los que estaban en el templo, aunque suavemente. Pero el joven supo hacerle frente a la situación. Si tomáis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaréis mejor preparados para medir la sabiduría de la respuesta del niño a la inintencionada reprimienda de su madre. Después de pensar un momento, Jesús le respondió diciendo: ¿Por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿No os imaginabais que me encontraríais en la casa de mi Padre, puesto que ha llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi Padre? Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del mancebo. Todos se retiraron en silencio, dejándolo a solas con sus padres. De inmediato, el joven alivió la embarazosa situación de los tres, al decir de manera más suave: Vamos, padres míos, nadie hizo sino nada que no considerara su deber. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas. Vamos a casa. En silencio emprendieron el viaje. Por la noche llegaron a Jericó. Solo una vez se detuvieron, y eso en la cima del oliveto, donde levantó el joven su cayado hacia el cielo, y temblando con intensa emoción de pies a cabeza, dijo: Oh Jerusalén, Jerusalén, oh habitantes de Jerusalén, cuán esclavizados estáis, sometidos al yugo romano, víctimas de vuestras propias tradiciones. Pero yo volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Palabras proféticas. Bueno, al llegar al hogar, Jesús hizo una breve declaración a sus padres, reiterándoles su afecto de un modo
que sugería tácitamente que ya no debían temer nuevamente les ocasionara ansiedades con su conducta. Concluyó esta importante declaración diciéndoles: si bien debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, no dejaré de obedecer a mi Padre terrenal. He de guardar, he de aguardar a que llegue mi hora. Pensamientos muy maduros para su edad. Aunque Jesús muchas veces después rehusaría mentalmente a consentir con los esfuerzos, ciertamente bien intencionados, pero desencaminados de sus padres, de dictar el curso de sus pensamientos y de promulgar el plan de su obra en la tierra, siempre trató Jesús en Jerusalén por todos los medios posibles dentro de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre del Paraíso, de conformarse con mucho donaire a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia en la carne. Aun cuando no pudiera consentir, haría todo lo posible por conformarse, en el delicado equilibrio entre el deber y la lealtad. Jesús fue un verdadero artista, pues siempre supo balancear su dedicación al deber con sus obligaciones para con su familia y la sociedad. José estaba perplejo, pero María, después de reflexionar sobre estos acontecimientos, encontró consuelo, pues acabó por ver en las palabras de Jesús en el Oliveto una profecía de la misión mesiánica de su Hijo como libertador de Israel. Con renovada energía se dedicó ella, pues, a moldear la mente de Jesús con pensamientos nacionalistas y patrióticos, aliándose con su hermano, el tío favorito de Jesús. Y en todo sentido, la madre de Jesús se entregó a la tarea de preparar a su hijo primogénito para que se convirtiera en el líder de los que restaurarían el trono de David, rompiendo para siempre las cadenas de la dominación política de los gentiles. Y hasta aquí llegamos en este relato, que lo continuaremos en la próxima reunión, el próximo lunes siempre, a las 8 de la noche, hora de México, hora central de México, transmitiendo siempre desde Houston, Texas. Y también les tengo una noticia. Vamos a promover esta difusión del libro de Urantia siempre por la plataforma de Urantia TV, pero aprovechando sus redes sociales, vamos a promocionar su presencia en TikTok para que si están muy apuraditos, pues en en un minuto o segunditos que puedan tener, puedan siempre tener el alimento de alguna frase o de algún relato cortito sobre lo que nos revela la quinta revelación, o sea, el libro de Urantia, para que tengan mayor provecho y que lo puedan deleitar por poquitos. Así que estén pendientes, no se pierdan. Iniciaremos con las transmisiones también en TikTok y otras redes sociales. Pero yo les invito especialmente para TikTok. Y también ahora, pues como siempre, cerramos diciendo que Destellos es un programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes, que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales y también por Radio Internacional Urantia, todos los lunes a las 8 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido es a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México,
facilitando así a nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Y bueno, esto es todo. Gracias por su preferencia y si ustedes están interesados en ver todos los programas de destellos que han sido grabados, pueden enfocar su celular al código QR que aparece en sus pantallas. Y para los que están oyéndonos a través de Radio Internacional Urantia, pues ellos pueden abocarse al link urantia.tv pleca destellos. Y por ahora, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Y los invito, como siempre, a la próxima eh, relato, discusión, no, reflexión. Reflexión para que continuemos con la vida de Jesús en el próximo programa. Por ahora, muchas gracias y hasta aquí llegamos.